O sea que las nuevas cadenas esas que hoy un señor le vende unos productos a 5 y cada uno de esos 5 les vende a otros 5, casi podemos decir que tiene una cierta similitud. Tiene una cierta similitud, ¿no? O sea, sin quitarle el mérito, porque lo tendrá también Pitágoras en su trabajo y discurso, ¿no? Sin quitarle mérito y esa facultad pues que podría tener o no de hablar de una doble lengua, el lenguaje del alma también se ha hablado, el tener la facultad o la virtud de poder entender a ciertos animales. Hay cosas que no se acaban de entender. Por ejemplo, yo no sé si es sumar un poquito más de facultades a un personaje, porque como tampoco tenemos muchas cosas más escritas que podamos contradecir lo que se dice de él, pues estamos ahí un poco pillados, ¿no? Pero, Mario, se habla del don de la bilocación. Yo sé que San Martín de Porres también decía, ¿no? Le atribuía que tenía el don de estar en 2 sitios en el mismo momento y el mismo lugar. No sé, decir, bueno, estoy ahora barriendo el monasterio y estoy en el claustro, pero resulta que ese mismo Martín de Porres estaba en la plena ciudad, estaba dando una prédica, ¿no? ¿Cómo se entiende? Don de la bilocación, pero también se le atribuye a Pitágoras el don de la bilocación. Sí, y se le atribuye a Cristo y se le atribuye a Buda y a algunos personajes más actuales, también a Douglas Hume. Claro, ellos desarrollan los sentidos y quieren desarrollar hasta 7 sentidos. Entonces, dentro de ellos está la corporización del alma. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacían ellos? Hablar con 2 lenguajes a la vez y un hemisferio cada hemisferio estaba expresando un lenguaje. Es como Saint-Germain cuando escribía 2 textos distintos, uno con cada mano. Ahí viene la bilocación, es la corporización del alma en otro espacio. Pero estamos hablando, por ejemplo, permíteme, Mario, que haga un poco de abogado del diablo también, ¿no? Más de cara a información a nuestros oyentes, que no para rebatirte a ti absolutamente nada, que no me atrevería en la vida, ¿verdad? Pero hablamos de Saint-Germain. Saint-Germain es un símbolo, al menos yo lo entiendo así. Tampoco existió un Saint-Germain en su momento, o ha existido muchos Saint-Germains en la vida, pero nadie, a ciencia cierta, al menos que yo sepa, a lo mejor tú sí que me ilustras por lo contrario, ¿no? Puede decir, pues sí, Saint Germain fue fulanito de tal, luego mutó y se convirtió en fulanito de tal, porque es todo un simbolismo. Hemos hablado de otros personajes que también al parecer han existido y luego pues como que no, han desaparecido y uno piensa, bueno, y entonces esa enseñanza, ¿de dónde viene, no? ¿Dónde está, no? Bueno, las apariciones de Saint-Germain, como hay mucha gente que niega también la existencia de Pitágoras, hay gente que niega porque Pitágoras quiere decir Ágora, que quiere decir aquellos que hablan con el vientre. Hay gente que niega la existencia de Cristo, bueno, vamos a encontrarlo de todo, pero quizás, claro, hay mitos para los seres humanos. Y esos mitos, si no existieron, pues hubo que inventarlos. Y en cierta manera, así también se expresan. Pero hay muchísimas pruebas de la existencia del conde de Saint-Germain, como de la existencia de Cristo, como de la existencia de Pitágoras. Hablábamos aquí, Mario, con Hugo Casas, que es un maestro de la Orden Amor, ¿no? De los Rosacruces, ¿no? Y hablábamos de Christian Rosenkreuz, ¿no? El fundador, de alguna manera, de esa mítica orden, ¿no? Espiritual o filosófica, ¿no? Bueno, tuvo una visión, dejó unos libros escritos, le transmitieron un mensaje, algo así como el Saint-Germain, ¿no? Y después del discurso, después de la entrevista, pero es posible que después de todo eso, que Christian Rosenkreuz no existiera. Con lo cual, bueno, pero ¿existe o no existe? ¿Es un mito? ¿Es una simbología? Las pruebas de la existencia, por ejemplo, del conde de Saint-Germain son numerosísimas y a lo largo del tiempo. Desde Giacomo Casanovas, que en sus memorias habla de él y que lo envidia, que dice haberlo conocido, y de otra mujer que lo conoció cuando era joven, a él que lo vuelve a conocer. Napoleón III, por ejemplo, en el Gran Hotel de Francia, guarda una habitación llena de información referente al conde de Saint-Germain, o sea, todos son pliegos de papeles que precisamente cuando se produce la Comuna de París, el asalto, lo que hacen es quemar, los masones que mandan esa revolución, quemar todo el material de información sobre el conde de Saint-Germain para que no exista memoria. Había un retrato del conde de Saint-Germain que aún se puede encontrar, quizás en internet, porque estaba en un castillo de Francia y este retrato desaparece, lo roban. Para que no quede memoria, pero es un hombre, no que aparezca o que sean reencarnaciones, esos evolucionan más allá, porque la consecución de la alquimia o de la obra o del oro
es la inmortalidad. Yo no dudo que existiera un conde de Saint Germain o un Christian Rosenkreuz, no quiero dudar. Si alguien lo explica y lo dice así, pues evidentemente ahí estará, ¿no? Hay muchísimos datos. El personaje puede estar ahí, ¿no? Pero el que haya mutado, el que se haya convertido en otro, o sea, que a día de hoy podamos estar viviendo o compartiendo vida con otro conde de Saint Germain, en otra persona, eso sería más complicado. Eso es más complicado, porque generalmente los ciclos de transmigración de las almas, que eran los que creían los pitagóricos, es pasar de un alma a la otra. Y el conocimiento viene dado sobre todo a través de la geometría. El arte de la memoria, tanto en Ramon Llull como en Giordano Bruno, viene brindado a través de símbolos matemáticos, y son esos símbolos y esos números los que nos transmiten cosas, y a partir de ahí podemos desarrollar. Pero no, porque claro, la gente se va a Egipto y bueno, todas las mujeres todas son Cleopatra, y muchos de los hombres que se van a Egipto de vacaciones se creen que son reencarnaciones de Marco Antonio. Pues no es así, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es la vida en sí mismo, sino el espíritu del alma que va y trasciende aquí o en otros planetas, en un espacio o en un cuerpo determinado, que puede ser el cuerpo de un animal, como puede ser el cuerpo de un habitante de otro planeta, como decía Giordano Bruno. Un día tendríamos que hablar de esos atlantes, de esas reminiscencias que quedan todavía, Mario, ¿no? Sí. Que podrían tener una cierta relación con Pitágoras, pero sí hablar de ese continente perdido que hoy todavía queda en resquicios, e incluso algún que otro idioma podríamos estar incluso buscando o utilizando que proviene de los atlantes, o por qué las pirámides de Egipto, por ejemplo, tienen un cierto parangón o similitud a otras pirámides que hay en el mundo. Fue una civilización mucho más avanzada, existió verdaderamente la Atlántida. Hay textos muy antiguos que hablan de esa existencia, pero verdaderamente hemos encontrado algo. Hay restos arqueológicos, y digo arqueológicos, de una civilización tan antigua como la Atlántida, que pereció posiblemente hace 10.000 años atrás. Lo veremos en otro punto. Y hay material y hay símbolos, y sobre todo nosotros, la Atlántida, el sitio donde está, es en el sitio que nosotros conocemos como el archipiélago canario. Está en España. Las columnas de Hércules. Sí, más allá de las columnas de Hércules. Más allá. Mario Pero sí Pérez. que hay pruebas. Y Schliemann, y el sobrino de Schliemann, tenía objetos. Te invito, Mario, a hablar de la Atlántida el día que tú quieres. Tema apasionante. Sí. Tema apasionante que tú también conoces. Mil gracias, Mario. Gracias a ti, Pedro. Un placer. Buenas noches. Adiós.